Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Si está ya en casa también, quiero unirme a ese saludo inicial cuando la iglesia se congrega, y ya sea que estén aquí o allá, de verdad que es una alegría poder estar con ustedes un ratito más, un domingo más. Vamos hoy a pedirle al Señor nos guíe a través del cierre de este mes de misiones, el cierre de esta idea de una iglesia en misión, para que podamos cementar la idea principal que hemos tratado de compartirles, o he tratado de compartirles desde el inicio del mes. Así que les voy a pedir si podemos poner en manos del Señor este ratito juntos y podamos dejar que la Escritura nos enseñe. Padre, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por nuestras vidas tal y como ellas son, Señor. Queremos pedirte que puedas iluminarnos en esta mañana. Permitirnos, Señor, entender lo que los textos están diciéndonos y tu intención con la enseñanza que el texto está dando. Padre, hoy vamos a leer bastante sobre tu palabra y te pido paciencia para todos, concentración y humildad, una pasión que nos lleve a querer saber lo que está allí para que al final de este día, Señor, nos impactes y nos transformes para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús pido esto. Amén. Al inicio compartí con ustedes la promesa que movía a la iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles a escribir la historia de una iglesia en misión. Y pude compartir con ustedes primariamente el mandato de serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Allí nos hemos estado preguntando todo este tiempo qué es lo que la iglesia debe de estar haciendo. Utilicé ese pasaje creo que es muy simple, es un español muy simple del pasaje. Pero sean mis testigos, dicen varios sectores, hasta los confines de la tierra. Entonces creo que esa pregunta, espero que les haya quedado claro. ¿Qué es lo que tú debes de estar haciendo? Testificando. Ese es el mandato de tu Salvador para tu vida hoy y para la mía, hoy en lo individual y como iglesia. El mandato misional de esta iglesia, eso no quiere decir son las doctrinas principales de la iglesia. Perdón, ahí no sale bien, pero no me di cuenta. La iglesia tiene unos estatutos de fe, tiene doctrinas establecidas. Los que pasan por el curso de membresía los entrenamos en dichas doctrinas. Pero todas esas doctrinas tienen un mandato misional, es un mandato práctico. Y el mandato práctico tiene dos partes. Uno, modelar a Cristo, vivir fielmente a Cristo. Y tiene una parte que ya no es modelar, sino más bien es proclamar, testificar, proclamándolo a todas las naciones para la gloria de Dios. Y esas son las dos componentes de el mandato que cada miembro de esta congregación debiera de vivir y obedecer. Modelar a Cristo, viviendo fielmente a Cristo Jesús en sus vidas. Y número dos, proclamándolo, testificándolo a todas las naciones. Y ese es el mandato que nos une. Ese es el mandato que le da combustible a la iglesia. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde sale eso? Bueno, sale de la Escritura, sale de un versículo, sale de muchos espacios de la Escritura, donde nos manda a ser discípulos de todas las naciones, a ser sus testigos de todas las naciones. Desde el primer sermón pude compartir con ustedes que ese mandato tiene una promesa detrás. Y vimos cómo esa promesa en el Hechos de los Apóstoles ha movido a la iglesia a escribir la historia de las misiones. Y es la que sigue moviendo hoy a la iglesia, ¿verdad? La promesa de que tendríamos poder para poder testificar, poder del Espíritu Santo para poder ser testigos a otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que
la promesa es que podríamos testificar con el poder del Espíritu. Esa sigue siendo la promesa activa con la cual podemos hoy aproximarnos a las demás personas, a esas relaciones a nuestro alrededor, ya sea aquí o ya sea distante de nosotros. Que podamos confiar, tener fe en esa promesa, de que tendríamos poder en el Espíritu para poder ser sus testigos. Hoy quiero llevarlos a alguien que creyó eso, a alguien que, según Lucas, quien es el que escribe Hechos de los Apóstoles, creyó de todo corazón en él y lo pudo evidenciar practicándolo una y otra vez. Y ese es Pablo, el cual fue un testigo de Cristo hasta el último día, hasta su último aliento, testificando a Cristo con su vida en todo momento para la gloria de Dios. Creo que sí. Entonces, vamos a ir por capítulos. ¿Está listo? ¿Lista? Vamos a ir por capítulos 24, 25, 26, 27 y 28 de Hechos de los Apóstoles. Así que amárrese el cinturón, siéntese bien, porque vamos a hacer un recorrido por casi fácilmente 6-7 años de la vida de Pablo. Entonces, mientras restablecemos la electricidad y la presentación, quiero mostrarles algo. Hay un patrón que veo en Pablo en estos 6 capítulos. Hay un patrón que pareciera que él se repite, no que él lo repite, un patrón que se ve repetido durante estos 5 o 6 capítulos. El patrón es que a mayor dificultad, ponga atención, llévese, esta es la idea que quiero que se lleven hoy. A mayor dificultad, mayor es la fortaleza consoladora y mayor es la firmeza que Dios le da a Pablo para poder testificar a Cristo. Voy a repetirlo. Más difícil se ponen las cosas, más capacidad para poder resistir, perseverar firmemente dando testimonio de Cristo. ¿Tiene sentido? Entonces vamos a ver en 5 eventos primarios, vamos a ver ese principio poniéndose en práctica, Dios proveyendo ese principio y ese patrón de funcionamiento. No es Pablo, es Dios por medio de Pablo. Este principio ejemplifica lo que quiere decir: hagan testigos de mí en el poder del Espíritu Santo. Entonces tiene 3 componentes. Se va a presentar la dificultad, se va a presentar la fortaleza para poder testificar, y fielmente Él lo va a ejecutar. Veámoslo en esta primera acción. Una turba, una multitud toma a Pablo y lo quiere matar. Mientras él estaba en el templo hablando con las personas, contándole a las personas, Pablo es tomado, apresado por una turba que lo quiere matar. Por favor, vaya conmigo allí en el capítulo 21, versículo 27. Hechos 21, versículo 27. Y dice así: cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al ver que en el templo lo alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano, lo apresaron. Versículo 28, gritando: hombres de Israel, ayúdennos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído a griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Pues anteriormente habían visto a Trófimo, el efesio, con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Los versículos siguientes dice que se alborotó la gente, lo tomó y lo querían matar. Entonces, ¿qué es lo que ves ahí? Dificultad. Ahora mira lo que empieza a suceder y mira el patrón que te he expuesto desde el inicio.
versículo 21, 31 al 36. Mientras procuraban matarlo, y ahí lo pongo en la pantalla por si quieres verlo, leerlo conmigo, o ya sea que lo quieras ver en tu Biblia. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana. Versículo 32. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrieron hacia ellos. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Dificultad. Lo toman preso, lo golpean. Versículo 33. El comandante llegó y lo arrestó y ordenó que lo ataran con 2 cadenas. Debido al tumulto, versículo 34. Debido al tumulto, ordenó que llevaran a Pablo al cuartel. Versículo 35. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia, por causa de la golpiza. No podía caminar solo y lo tuvieron que levantar en brazos para llevarlo y apresarlo. Porque la multitud del pueblo lo seguía gritando: que muera, que muera, que muera. Primer principio, parte del principio, dificultad. Segunda parte del principio, fortaleza. Saben, hay veces que esa fortaleza, cuando estamos testificando, no va a venir por nuestros medios, sino que Dios la va a proveer por otros medios. Saben, la guardia romana y pagana, tal y con todos sus defectos, saca de la dificultad a Pablo. En la provisión de Dios, Dios no solamente ayuda a sus hijos utilizando a otros hijos. Dios utiliza todo para hacer sus propósitos. Si Él tiene a sus hijos fielmente practicando lo que les ha pedido que hagan, sus hijos pueden confiar que esa fortaleza física, en este caso, va a venirnos necesariamente siempre a través de los medios que estamos acostumbrados a esperar, sino que va a venir por medio de medios en los que menos nos lo esperamos. En el caso de Pablo, es la guardia romana la que lo rescata y lo saca de allí. Ellos no saben quién es Pablo. Ellos no saben si es judío o si es gentil, si es bueno o malo. Lo que saben es de que una persona se debe poder defender. Una persona tiene el derecho de ser puesto entre un tribunal y recibir las quejas que tiene que recibir, y tiene el derecho de poder defender y alegar contra esas acusaciones. Personas que no creen en Dios, creen en la justicia. Dios utiliza su imperfección para traer fortaleza a un hijo suyo. Mírenlo cómo continúa. El versículo 22, el 3 al 4, dice: ahora es Pablo traído, ya se ha recuperado un poco, y le permiten que se dirija a la multitud. Después de golpeado, la gente está detrás, alrededor de la cárcel, y Pablo le dice a los romanos: ustedes me permitirían hablar con mi gente. Y entonces los romanos le dicen: está bien. Entonces él sale y se aproxima a ellos y les dice, capítulo 22, 3 al 7. Aquí es la capacidad de testificar. Yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. Y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén a los que estaban allá para que fueran castigados. Estoy en versículo 5 del capítulo 22. Mire cómo empieza el testificar, contándole a los demás quién era yo. ¿Puedes verlo? Pablo empieza por testificar quién era él, de dónde venía él. Empieza a hablar de hechos del pasado, de cómo él pensaba, de cómo él actuaba, en qué él creía. Eso lo que hace es que genera un puente entre las personas que lo están escuchando, porque esas personas practican, porque esas personas creen lo que él antes creía. Versículo 5, el versículo 6. Cuando iba de camino, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo, versículo 7,
y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 8, y respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: soy yo, Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Versículo 11, como yo no... Versículo 11, como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, me llevaron de la mano y entré a Damasco. Ananías, hombre piadoso, vino a mí. Versículo 13, vino a mí, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Versículo 14, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y para que oigas la palabra de su boca, porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Y ahora levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando el nombre de Jesús. Pablo lo que hace es contarle a las personas los eventos que han sucedido en el pasado, su experiencia con Cristo Jesús. Y lo que le dice a las personas es lo que les sucedió. Y él simplemente lo que está haciendo es siguiendo lo que su Señor Jesucristo le pidió. Dice el versículo, te repito el versículo, versículo 14. Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca, porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Pablo lo que hace es contarle a esta muchedumbre que lo quiere matar. No es decirles algo para salirse del embrollo. No les dice algo que le evite que lo maten. Les dice lo que justamente por lo que lo quieren matar. Lo que justamente hace es ser fiel al mandato que en palabra le dio su Señor Jesucristo. Y la revelación que Dios le dio a este otro hombre, Ananías, para decirle que él tenía que ser testigo de todo lo que había oído y de todo lo que había escuchado. ¿Tiene sentido? Este es un ejemplo del mandato de capítulo 1, versículo 8. Y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Entonces la pregunta para Ife hoy, la pregunta para ti hoy: ¿qué es lo que has escuchado? ¿Qué es lo que has oído? ¿Y qué es lo que has experimentado con Cristo Jesús? Manrique, ¿qué es lo que has escuchado? ¿Qué es lo que has oído? ¿Y qué es lo que te ha pedido tu Señor Cristo Jesús? ¿Saben? Hoy, cuando me acerco a ustedes, considerando hacer un llamado a testificar, porque eso es lo que quiero hacer al cerrar este mes. Como pastor de la iglesia y como anciano de la iglesia, quiero respetuosamente hacer un llamado, quiero enviarlos a testificar. Así como Ananías envió a Pablo, así como Bernabé va a enviar a Pablo, así como la iglesia de Antioquía va a enviar a Pablo a testificar, así como Cristo mismo envió a Pablo a testificar, yo quiero hacer lo mismo hoy con ustedes y comprometerme a hacerlo igualmente yo con mi propia realidad, y es enviarlos para que de aquí en adelante ustedes o yo no tengamos excusa, porque estamos en modo enviados. No estamos en modo confort, autocomplacencia. Estamos en modo enviados a ser testigos de Cristo a todo aquel que está a nuestro alrededor, a decir las cosas que hemos visto, a decir las cosas que hemos leído, las cosas que hemos escuchado. Entonces, lo que puedo ver
es un principio de nuevo practicándose. Aquí primero la dificultad, luego el Señor proveyendo la fuerza para que pueda afrontar la dificultad, y por último la capacidad de poder testificar. Y vemos el principio: dificultad está presente, fuerza para afrontarla y mantenerse firme está presente, ya sea que venga por sus propios medios o ya sea porque venga por medios de otros. Por último, la capacidad de poder decir qué sucedió con Cristo Jesús en la tierra y qué implicancias eso tiene para nuestras vidas. Veamos otro ejemplo. Pablo es llevado ante el gobernador romano Félix. Ahora voy a pedirle a Javi que pueda leer para mí. Isso. Estamos no capítulo 24, versículo 1. Y van leyendo, pueden seguir en la pantalla o bien en sus Biblias. 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió a Cesarea con algunos ancianos y un abogado llamado Tértulo, y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Versículo 2. Tértulo comenzó a acusarlo. Versículo 5. Este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero, y es líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo, y entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Versículo 9. Los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo. Entonces, de nuevo lo que vemos es a los judíos, muy bien, lo toman los romanos, presentan acusaciones, le exigen a los romanos que lo puedan traer a Jerusalén para poder matarlo en el camino, o ya sea que puedan acusarlo formalmente. Entonces, los romanos lo llevan a esta presencia donde está el Silias, el comandante, y lo que dice el pasaje es de que los judíos se organizan para presentar la acusación formalmente. Dificultad. Después el gobernador le hizo una señal. Pablo respondió: con gusto presento mi defensa. Versículo 11. Subí a Jerusalén a orar, y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie, provocando un tumulto. Versículo 14. Según el camino, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley, lo que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios, que estos también abrigan, de que habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Versículo 16. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios. Entonces, allí lo que tienes es a Pablo testificando. Mira lo que dice: según el camino, yo sirvo al Dios de nuestros padres. Esta es la justificación de él ante el gobernador Félix de por qué él está haciendo lo que hace. A los judíos ya les he explicado la experiencia que tuvo en Damasco con nuestro Señor Jesucristo y la orden que recibió de parte de él, y lo que él está haciendo es simplemente siguiendo lo que su Salvador le pidió. Ahora Félix le dice de que él es un judío, que él cree igual como los que lo quieren perseguir y lo están acusando, y dice muy claramente: sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que está conforme a la ley y conforme a los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que ellos también tienen, de que habrá resurrección tanto de los justos como de los impíos. Saben, en ese tiempo estaban los saduceos y estaban los fariseos. Los saduceos no creían en una resurrección, pero los fariseos creían en la resurrección. Todo el Antiguo Testamento promete la resurrección. Resurrección para salvación, resurrección para condenación. Y allí Pablo lo que está diciendo es: ustedes creen en la resurrección, pues yo también, y lo que nada más les estoy diciendo es que ya
ya resucitó el Salvador, ya resucitó el Mesías que ya vi. Estamos creyendo lo mismo, solo que yo creo en Cristo Jesús con nombre. El Mesías ya llegó y presenta su defensa. Por pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Cristo Jesús. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Adelante. Al mismo tiempo, tenía esperanza de que Pablo le diera dinero. Por eso acostumbraba a llamarlo con frecuencia y conversar con él. Pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix, y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. No sé si pueden notar, pero la posibilidad, el ser llevado ante Félix le permite a Pablo de explicarle todo a él y a su esposa Drusila sobre la fe en Cristo Jesús. Todo lo que él había aprendido sobre qué fue lo que Cristo vino a hacer en la tierra, sobre lo que él ha ganado por medio de la fe en Cristo, el perdón de sus pecados, relación con Dios, esta adopción como hijo de Dios, presencia del Espíritu Santo, acceso a una salvación. Dice que le explica todo acerca de la fe en Cristo Jesús. Entonces vemos de nuevo cómo la fortaleza que Dios le da, estando en esta condición, en un segundo espacio de acusación, donde él puede testificar a Cristo Jesús. Ahora, la dificultad se hace más grande. Mira lo que dice. Al disertar Pablo, sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te voy a mandar a llamar. Los siguientes versículos hablan de la intención de Félix. Félix no estaba muy convencido de lo que le estaba explicando sobre Cristo Jesús. No hay un impacto primario en Félix. Lo único que dice que Félix más bien pretendía era que tal vez le pudiera dar dinero. Si Pablo había sido hecho romano desde nacimiento, tenía una posición posiblemente acomodada, y Félix está interesado en ver cómo saca dinero de Pablo. La dificultad se hace más amplia, el problema se hace más amplio. Para ese momento, los judíos lo que querían pedirle a Félix era que llevara a Jerusalén a Pablo, y dice el pasaje directamente, pasaje que no estoy leyendo, de que lo que querían era asesinarlo en el camino. Entonces le piden a Félix: llévelo, ¿por qué no nos lo trae a Jerusalén para que podamos juzgarlo en Jerusalén? Y así en el camino hacer un complot para poder matarlo. Félix no les hace caso, y lo que hace es que lo lleva, más bien él va a Cesarea, y ahí en Cesarea es donde lo entrevista. Entonces volvemos a ver el mismo principio: acusado, abandonado en prisión por 2 años. Entonces queda en las mazmorras por 2 años, mientras que venga el sucesor de Félix, ¿verdad? ¿Quién es el que lo está protegiendo a los judíos? Siguen siendo los romanos. La fortaleza y la protección y la provisión viene por medio de los romanos, los cuales no van a permitir que se le haga algo hasta que no pase por un juicio justo. Interesante. Por último, esto le permite a Pablo poder defenderse, pero también poder presentar una defensa del Evangelio, poder presentar la vida de Cristo y las implicaciones para esos hombres y mujeres. Esta es la segunda vez que tiene la oportunidad de hablar a personas que no conoce de nada. Aquí no estamos hablando que está dando el testimonio del Hijo de Dios, lo que tiene una relación común. No estamos hablando de hablar con las personas que usted más conoce. No, aquí estamos hablando de que usted se monta un bus, usted le habla a la persona que tiene al lado del bus, en el cual usted no sabe nada de la vida de esa persona. ¿Tiene sentido? Es difícil, no es fácil, ¿cierto? Tienes segundos para hablar con él. Tienes a un hombre dándote ejemplo y dándome ejemplo de que no siempre hablamos y testificamos con las personas con las que más cómodo
nos es hablar, sino es inclusive con aquellos con los cuales Dios nos da una pequeña ventana para poder testificar. Y el principio allí es el mismo. Puede que haya dificultad, pero va a haber fortaleza para que puedas perseverar, para que puedas tener firmeza y finalmente testificar con tu boca a Cristo. Hace mucho tiempo me monté en un avión con un amigo y nos sentaron separados en la línea del avión con un espacio vacío en el centro. Y vino y se sentó una persona. Cuando se sentó la persona, yo inmediatamente empecé a pensar, ok, ¿cómo hago para voy a empezar a hablarle a la persona para ver si empezamos a tener una conversación y luego puedo presentar a Cristo? Entonces empecé a hablar de X tema, ya ni me acuerdo. De pronto interrumpió mi amigo la conversación y le dijo: ¿usted sabe quién es Cristo? Jesucristo, Jesús. ¿Usted ha escuchado el nombre? Y la persona lo volvió a ver. Yo me quedé realmente impactado. Yo pensando en estrategia, ¿verdad? Yo pensando en influencia, yo pensando en el marco de una relación y conversación. Y el hombre atacó. Y el muchacho le dijo: sí, he escuchado el nombre, pero no sé mucho. Dígame, ¿quién es? Y entonces le explicó: Dios enviado, Salvador, por amor, para morir por tus pecados y los míos. Si pones tu fe en Él, serás salvo. Si crees en Cristo como tu Señor, serás salvo. ¿Sabes? Ese muchacho se impactó de las palabras. Al final la pregunta fue clara: ¿no te gustaría vivir lo que yo vivo hoy, lo que Manrique vive hoy? Hijos de Dios, provisión de Dios, amor de Dios, salvación, perdón, justificación. ¿Saben? Ese muchacho, le dijo: claro que sí, yo quiero que. Y ahí mismo, en el avión, dio su vida al Señor. Yo quiero ser sincero. Y yo creo que yo no hubiera llegado a eso en esta conversación. Posiblemente yo salgo con el email o con el número de teléfono de esa persona. En el mejor de los casos, ¿verdad? Y él simplemente fue testigo en cuestión de 20 minutos. Esto no es como para hacerte sentir mal o hacerme sentir mal. Esto es como para poder ver un ejemplo contemporáneo de lo que está pasando allí. Su Señor, su pasión por su salvación, por su Salvador, lo mueve a decirle a Úrsula, a Félix, a los judíos, a decirle a todo el mundo lo que Él ha creído. Es pasión moviendo una boca. No es tanto obligación, es pasión. Es entendimiento de lo que vive y lo que otros no viven hoy. ¿Tiene sentido? De lo que uno no va a vivir por gracia, condenación, y lo que otros sí van a vivir porque desconocen del nombre del Señor Jesucristo. Pero sigamos viendo a Pablo. Entonces el mismo principio. Tercer evento. Pablo ahora es llevado ante el gobernador Festo. Otro espacio. 2 años encarcelado. No se mejora la situación, se complica la situación. Lo llevan donde Festo. A mayor dificultad, mayor fortaleza consoladora, firmeza para poder testificar. Mira lo que dice versículo 25, capítulo 25, 2 al 4. Y los principales sacerdotes y los judíos le presentaron acusaciones contra Pablo a Festo. Insistían con Festo pidiéndole el favor que hiciera traer a Pablo a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Descendió a Cesarea. Festo no les hizo caso y les dijo: no, él está en Cesarea, no tiene sentido llevarlo a Jerusalén, yo voy a ir a Cesarea para entrevistarlo. Versículo 7. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos, presentando contra él, a Pablo, muchas y graves acusaciones que no podían probar. Versículo 8. Pablo decía en defensa propia: no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César.
Pablo, en medio de dificultad, tiene la capacidad de defenderse. Pero Festo, versículo 9, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Pablo no sabe del complot. Pablo desconoce el complot. No sabemos si Festo sabe el complot. Lo que Lucas sí sabe es que lo habían planeado matar en el camino y por eso pidieron que lo llevaran y lo trasladaran a Jerusalén. Y Festo está dispuesto a hacerlo sin saber por qué. Pablo no sabe. Entonces Pablo, miren lo que dice, versículo 10. Entonces Pablo respondió: ante el tribunal de César estoy, que es donde debe de ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también usted muy bien sabe. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de esas cosas que estos me acusan en verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César vas a ir. Déjame explicarte un poco de contexto. Pablo no sabe que lo van a asesinar. Lo único que Pablo sabe es de que no debe de ir a Jerusalén. ¿Y dónde viene eso? Festo no sabe que lo van a asesinar o lo quieren asesinar en el camino. Pero de alguna manera Dios le da la capacidad, la convicción que no tiene que ir allá, que tiene que apelar como ciudadano romano a César. Como los romanos vivían en naciones paganas, conquistadas, pero vivían allí, una ley que se había puesto es que ningún juzgado local que no sea romano puede juzgar a un ciudadano romano. Entonces todo ciudadano romano, como defensa, podría llegar a decir: apelo a César. Y entonces eso lo sacaba de la jurisdicción corintia o efesa y lo llevaba a protección, a ser juzgado ante un tribunal romano con inclusive César al frente. ¿Tiene sentido? Lo iban a matar. Pablo apela a César. Ahora ponga atención, porque Pablo apela a César. Usted y yo pareciera que estamos pensando que se va a salvar. No, es justamente lo que lo va a matar. Por haber apelado a César sin saber, es justamente lo que va a suceder. Van a matar a Pablo. ¿Por qué estoy diciendo y adelantando esto? Porque a mayor dificultad, lo que vemos allí, sin saber qué es lo que le va a pasar, él solamente confía, hace lo que en su criterio él cree que es más sabio, que no lo que el Señor le esté guiando, lo que el Espíritu le esté mostrando. Y definitivamente en ese momento, si él se accede a ir a Jerusalén, lo van a matar. Decide apelar a César y unos años después justamente sería lo que le cueste la vida. Lo estudiamos el sábado, el domingo entero. Él está dispuesto a hacer lo que sea por Cristo. Su vida le es basura, Cristo le es todo. Y él sabía que regresar a Jerusalén era para padecer. Y este es un hombre que viene a Jerusalén, al menos si va a padecer, va a testificar y lo va a hacer valientemente. Ahora, Pablo se complica más. Pablo ahora es llevado a donde Agripa. Festo dice: no, un momentito, vamos a llamar al rey Herodes Agripa y vamos a ver qué tiene que decir Herodes sobre este caso, porque yo no veo nada tan malo como para que lo quieran asesinar. Entonces allí vamos a leer lo que sucede con el rey Herodes Agripa. Versículo 13. El rey Herodes Agripa II y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Versículo 14. Festo presentó el caso de Pablo ante el rey. Hay un hombre que Félix dejó preso, acerca del cual los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él, pidiendo sentencia condenatoria contra él. Versículo 17. Me senté en el tribunal y ordené traer al hombre. Los acusadores presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo.
Miren lo interesante del testimonio. Allí en ese versículo, lo que él explica es que Jesús no está muerto, que Jesús está vivo. Que en el Antiguo Testamento se ha prometido la resurrección de entre los muertos. Y que Jesús es el primero. Y que Cristo no está muerto, pero que Cristo está vivo. ¿No es eso lo que en realidad significa cuando hablamos del Evangelio? No el próximo domingo, pero sí los siguientes 3. Voy a dedicarme a enseñarles cómo testificar. Pero mira principios de cómo testificar en Pablo. Número 1, lo que él ha experimentado en su relación con Cristo Jesús. Número 2, la fe en Cristo Jesús y todas las doctrinas. Número 3, él no está muerto, está vivo. Yo hablé con él. En verdad es Dios. Alguien que fue crucificado ahora está vivo. ¿Verdad? Y eso es lo que justamente están diciendo. Está clamando que alguien muerto ahora está vivo. ¿No es eso lo que creemos nosotros también hoy? ¿No es eso lo que debiéramos de decirle a la gente también? Que por sus pecados, hace 2016 años, el Hijo de Dios fue crucificado y murió y compró con su sangre nuestro perdón. Y ahora está vivo en mi vida. Y lo veo cambiarme, dirigirme, amarme. He creído en Él de todo corazón. Y podemos testificar a otros que Cristo no está muerto, que Cristo no está pegado en una pared, en una cruz, que la tumba está vacía y que Cristo está sentado a la diestra de Dios, gobernándolo todo, pero también presente, viviendo. Ha hecho mi corazón su casa. Y podemos decirle a otros, ¿no quisieras tú también que Cristo esté vivo en tu corazón? Vamos a ver específicamente cómo testificar. Adelante. En el libro segundo dijo Pablo, se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo comenzó su defensa. Todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más escrita de nuestra religión. Se hace la facultad, él testifica y de nuevo lo que vemos es la capacidad de testificar a Cristo Jesús. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa de Dios, hecha por nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar y servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh Rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? Y de nuevo da testimonio sobre la resurrección. Esto vemos el mismo principio una y otra vez siendo repetido. Ahora mire esta sección de su defensa. Ahí. Por tanto, oh Rey Agripa, no fui desobediente a la misión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa, algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Así que, habiendo recibido la ayuda de Dios, continúo testificando tanto a pequeños como a grandes, que el Cristo había de padecer, porque por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar la luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. No sé si puedes ver allí las cosas que dice, las cosas que testifica, las cosas que explica, las cosas que anuncia. Es claramente la presentación del Evangelio a aquellos con quien está hablando. A la nobleza pura, al rey Agripa, judío y también en algo romano. Es quien está en poder. Y dice, yo lo único que he hecho es que Cristo se me apareció, me hizo una petición y yo lo que he hecho es obedecerle en todo lugar. Lo que he hecho es serle fiel al Señor. Y esa es su defensa. Es explicar lo que ha estado haciendo.
y que según la palabra de Dios no hay nada malo en lo que está haciendo. Y de nuevo testifica sobre la experiencia, el encuentro que tuvo con Jesús, las palabras que recibió, el mandato que está practicando, y justifica su defensa específicamente en lo que Dios le ha llamado a hacer. ¿Saben? En mi vida me he visto haciendo un montón de cosas, excepto testificar en la misma envergadura que he hecho otras cosas. ¿Tiene sentido? No sé si a usted le pasa lo mismo. O sea, si yo y usted no vivimos para testificar, hay algo extraño. Ahora, usted y yo somos máquinas para poner excusas. Yo sé que ya en estos momentos se está poniendo excusas. Pero yo también, yo soy igual. No soy diferente. A mí también me da pena. A mí también me ha ido mal cuando lo he intentado. A mí también se han burlado. Es más, pienso en X personas y nada más lo que me puedo figurar es la risa que va a sacar esa persona cuando yo le diga y le testifique. Pero tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a testificar o vamos a pecar? Es blanco y negro. No tiene que ver con el don. No tiene que ver con el grupo de esos que son los evangelistas. No tiene que ver con eso. Vayan y hagan discípulos míos. Plural. No tiene que ver con un don. Dios le ha dado una capacidad a algunos, o sea, la gracia se muestra en algunos de una manera súper especial. Tiene que ver con un llamado en esta mañana. Dios a ti a testificar. Y a testificar en grande. Entonces, lo que puedo ver de nuevo es el patrón. Hay un plan para asesinarlo, buscando cargos en su vida, tanto de ambos. Hay una provisión para testificar con la ayuda de Dios, él mismo lo menciona. Y por último, dice el Evangelio, testifica los hechos del Evangelio, sin ningún problema. Último acto. Pablo es llevado, este es corto, Pablo es llevado a Roma, y allí me estoy saltando todo un capítulo, una serie de dificultades por las cuales sucede y pasa. Es picado por una serpiente, se hunde el barco que lo llevaba, naufraga y Dios lo salva. Dificultades por doquier. Finalmente llega a Roma. Miren lo que dice. Cuando estábamos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Mira el número de la persona allí. Cuando entramos en Roma, ¿quién está hablando? El narrador, el que escribió el libro, Lucas. Lucas estaba con Pablo. ¿Tiene sentido? Este es un testigo de primera noción. Está viendo, vio lo que sucedió. Está contando de primera persona. Dice versículo 17. 3 días después, Pablo convocó a los principales judíos. Ya no los judíos llegaron a buscarlo, ahora es Pablo el que los llama. Y cuando se reunieron les dijo: hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fue entregado preso en manos de los romanos. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Le dijeron: nosotros no hemos recibido cartas de Judea sobre ti. Versículo 22, pero deseamos oír por ti mismo lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Sin planificarlo, ahora son las personas las que quieren saber sobre este Jesús. Y le da la oportunidad a Dios en una vez más para poder hablar sobre Cristo. ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Y para qué Dios lo envió? ¿Cuál encuentro y experiencia tuvo él con Cristo? Y cómo eso afectó su vida para siempre. Versículo 23. Vinieron en gran número donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios.
procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Versículo 24. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Hey, Pablo es como yo, que a veces le cuento el evangelio, le explico el evangelio a otros y no me hacen caso y no me creen y se van muriendo de risa. A él también lo rechazaron. En la gracia de Dios, él practicó la fidelidad. Algunos creían lo que decía y entregaban su vida al Señor, y otros no. Los versículos siguientes dicen que algunos se iban enojadísimos por lo que Pablo les estaba diciendo. De nuevo, lo que vemos es dificultad, fortaleza, fidelidad para testificar. Mira cómo termina. Pablo se quedó por 2 años enteros en Roma, en la habitación que alquilaba, y recibía a todos los que iban a ver, predicando el reino de Dios, enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo, con toda libertad y con todo estorbo. Estaba en la cárcel, estaba apresado, estaba con cadenas, no se engañen, pero parecía un micrófono abierto y hablaba con todo aquel con quien tenía oportunidad. Es justamente aquí, creo yo, sigue una reconocida posición, que es donde él escribe las cartas de Efesios y las cartas de Colosenses y la carta de Filemón, si no me acuerdo. Estando en la cárcel, escribiendo directamente, es una de las posiciones, que es aquí donde escribe durante estos 2 años cartas tan preciosas explicando el evangelio a congregaciones completas para edificarlos a ellos y a nosotros por generación y generación. Este es un hombre que no pierde el tiempo. Entonces, de nuevo, mis hermanos, hoy la promesa está activa. Poder testificar por el poder del Espíritu hoy para la gloria de Dios. Hemos visto la vida de distintas personas en la historia contemporánea o lejana, donde hemos podido testificar hombres y mujeres valientes, hijos y hijas de Dios, hoy o ayer, que se han dedicado sus vidas completas para testificar donde nadie está testificando hoy. Hemos podido también aprender sobre este principio. Si tú obedeces a Dios hoy, si tú confías en el Señor hoy y vas a testificar, vas a encontrarte este principio funcionando hoy. Esa es la teología que podemos aprender del texto hoy. Que a mayor dificultad enfrentes, mayor será la fortaleza consoladora que vas a recibir. Mayor la determinación que Dios te va a dar, o la firmeza que te va a dar, para testificar a Cristo Jesús. Es mi anhelo que producto de hoy, compañeros de trabajo le hablen a sus compañeros de trabajo sobre Cristo Jesús. Es mi anhelo que producto de este mes, compañeros de estudio en la universidad, no importa cuál sea la UCR, sea el TEC, sea la que sea, estudiantes valientes, fieles, hablen con otras personas sobre Cristo Jesús. Estudiantes con estudiantes, que podamos animar a nuestros niños a que hablen a sus amiguitos sobre Cristo Jesús, sin temor, enseñándoles lo que hemos aprendido aquí. Que podamos tener abuelos hablando con sus nietos, o podamos tener jóvenes hablando con otros jóvenes en los contextos, que podamos tener madres hablando a sus hijos y a sus hijas, padres hablando con sus hijos y con sus hijas una y otra vez sobre Cristo Jesús, sobre los eventos del pasado, sobre los eventos y las implicaciones que han tenido sobre tu vida, sobre las implicaciones que tendría si ellos pusieran su fe para salvación en Cristo Jesús. Esta es mi invitación hoy, y este es mi envío hoy, que seamos testigos en el poder del Espíritu hasta el final, mis hermanos. Amén. Muy bien. Oremos. Padre,
Hace unos meses, cuando ni siquiera habíamos empezado a planear este mes de misiones, Señor, y alguien de la congregación, Señor, mencionó: ¿por qué no aprendemos sobre evangelismo? Señor, y creo que tú lo escuchaste y tú nos guiaste, y hoy, Señor, hemos podido terminar un mes donde juntos como iglesia hemos podido aprender lo que significa ser un evangélico, Señor, lo que significa ser un creyente. Hombres y mujeres, Señor, que hemos aceptado el evangelio, las buenas nuevas de tu Hijo Jesucristo, y que vivimos para Él. Señor, quiero pedirte que puedas volvernos a cada uno de nosotros un poquito más a partir de hoy, para tu gloria, en un mejor evangelio, en un mejor hombre y mujer fiel, que se presta, que facilita, que sale a orar para saber a quienes tú deseas, él o ella, le testifique sobre quién es Cristo, sobre lo que ha hecho en su vida y las implicaciones que podría tener para la vida de ellos o de ellas. Señor, convence a cada hermano o hermana aquí presente de que este es tu rol para ellos, que es un honor. Enciende nuestra pasión por compartir a Cristo, por conocerlo más y por darlo a conocer mejor. Padre, que esta iglesia se conozca por ser una iglesia que sabe mucho. Está bien, que así sea. Que esta sea una iglesia que conoce mucho sobre la palabra de Dios. Gloria a ti. Pero que también sea conocido como una iglesia que es altamente, no solamente conocedora de tu palabra, pero practicadora de la misma. Señor, que en esta mañana, el que tenga oídos para escuchar, Señor, que escuche. Vuélveme un hacedor de tu palabra. Vuélveme un hacedor de tu palabra. Acrecenta nuestra fe. En el nombre de tu Hijo Jesús pido esto. Amén.